La historia del cómic es muy interesante y es el fiel reflejo de la historia de la humanidad. Desde que se concibe como industria cultural masiva a mediados de los 30, el cómic ha atravesado por diferentes edades. Edad dorada del cómic, 1938-1956. Claro que existían cómics antes de 1938, pero no es hasta la creación de Superman en ese año que la industria comienza a crecer de forma fuerte y autónoma. Los cómics aparecen en esta época como satisfacción de una necesidad de escape a los efectos de la crisis del 29, una forma de entretenimiento de bajo costo y grandes beneficios económicos. La por entonces National Allied Publications hizo su negocio con la tira Detective Comics, que a la larga se transformaría en el nombre oficial de la editorial. Esta era empieza con la creación de Superman en 1938, génesis absoluta del género de superhéroes. Otros personajes destacados son Batman y Flash, el primero creado en 1939 y el segundo en 1940 para la revista Detective Comics. Los historiadores del cómic denominaron este periodo como Era Dorada por los fuertes ingresos económicos para la época y la popularidad del hobby. Los cómics destacados de esta época son Detective Comics número 27 con el debut de Batman, Action Comics número 1 con el debut de Superman, Detective Comics número 38 con el debut de Robin y Capitán América Comics número 1. Edad de plata del cómic, 1956-1971. La era de plata del cómic se alimentó de la Segunda Guerra Mundial para muchas de sus historias. Además, la censura genera la primera gran crisis de ventas y nace la Casa de las Ideas, también conocida como Marvel Comics. Frederick Wareham es un nombre clave para entender la era de plata del cómic. En su ensayo, La seducción del inocente, los cómics fueron al banquillo de acusados por incitar a la violencia, la homosexualidad y el vandalismo. Lejos de ser tomado en broma, las autoridades tomaron cartas en el asunto con una serie de juicios que llevaron a editoriales como EC a la bancarrota. Las restantes tuvieron que suscribirse al Comic Code Authority, unos lineamientos de autocensura que garantizaban que las lecturas fueran aptas para todo público. Otro hecho fundamental de este periodo es la creación de Marvel Comics, anteriormente conocida como Timely Productions, y con ello muchos de sus personajes más populares, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man y Thor. Las publicaciones destacadas de esta época son Showcase, The Amazing Spider-Man, Tales of Suspense con el debut de Iron Man, Journey into Mystery con el debut de Thor y X-Men número 1. Edad de bronce del cómic, 1971-1986. La última de las tres grandes eras del cómic nos mostró una cosmología diegética donde la ciencia atómica y los derechos civiles tomaron mucha importancia en las historias de los 70s. Así nace una de las franquicias más populares de todos los tiempos, los X-Men, quienes representaron el papel de las minorías y su lucha política en los Estados Unidos. Los 70s fueron una década dominada por Marvel de principio a fin. La editorial de Stan Lee encontró la forma de hacerse con nuevos lectores gracias a la explosión del formato crossover. Títulos como Avengers ganaron importancia por sobre otros super equipos como la Liga de la Justicia. Muy diferentes fueron los 80s. En estos años, DC encontró la forma de hacer sus historias más interesantes. Crisis in Infinite Earths, de 1985, ofició como el primer gran retcon para corregir los errores de continuidad en las historias de la editorial hasta el momento. También fue el gran primer evento. Este día la reutilizaría Marvel con Secret Wars, aunque con otros fines. Con la decadencia del Comic Code Authority, volvió a aparecer la sangre y los personajes se volvieron más oscuros y profundos. Frank Miller convirtió a Batman en el Caballero Oscuro y Alan Moore escribió la pieza maestra del cómic americano, Watchmen. Las publicaciones destacadas de esta época son Hulk número 181 con el debut de Wolverine, Amazing Spider-Man 129 con el debut de Punisher, The Dark Phoenix Saga, The Dark Knight Returns, Crisis on Infinite Earths, Secret Wars y Watchmen. La edad oscura del cómic, 1986-1996.
La publicación de Watchmen marcó un antes y un después. Ahora las historias evolucionarían en un tono mucho más oscuro. Así lo podemos constatar en las sucesivas muertes de personajes populares como Jason Todd y Superman. A su vez, los anteriores comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Algunos de ellos son Spawn, Deadpool y The Punisher. En los 90s, el mercado evolucionó de tal forma que comenzó la avalancha de mercadeo relacionado a los superhéroes, tarjetas, figuras de acción, camisetas y todo lo que un coleccionista pudiese llegar a desear. Paradójicamente, muchos escritores comenzaron a ver a las editoriales más grandes como enemigos acérrimos. El ejemplo de Dark Horse, la primera editorial independiente, ofició como camino a seguir de muchos guionistas. Así, la industria convencional vio el nacimiento de Image Comics, un grupo de escritores y dibujantes renegados de Marvel. Las publicaciones destacadas de esta época son A Death in the Family, Killing Joke, The Death of Superman, Spawn número 1, New Mutants número 98 con el debut de Deadpool y Sin City. Entre 1996 y 2008, la decadencia en las historias provocó una segunda crisis de ventas, sobre todo en Marvel. La entrada en la mesa ejecutiva de Joe Quesada trajo un aire fresco de negocios. Con el fin de paliar los efectos de las bajas ventas, Quesada vendió muchas licencias de personajes a productoras como Fox, lo que derivó en una serie de películas con gran éxito de taquilla.